Evil Dead Rise es una película de terror estrenada en 2023, dirigida y escrita por Lee Cronin. Siendo la quinta entrega oficial de la franquicia y con 10 años de diferencia entre película y película, varias cosas pasaron en el medio. Luego del éxito del remake de 2013, Fede Álvarez confirmó que su película iba a tener una secuela directa, pero terminó tomando otro rumbo, el de producir y llevar al cine su propia obra original, No Respires, alejándose así de Evil Dead. Sam Raimi, por su parte, ya tenía en mente su propia secuela para Army of Darkness, que eventualmente terminó convirtiéndose en la serie de televisión Ash vs Evil Dead. En cuanto a la franquicia principal, no sería hasta el año 2020 que Sam Raimi conocería al director Lee Cronin, quien venía de estrenar The Hole in the Ground y a quien Raimi sumó ese mismo año para dirigir 2 episodios de su serie de terror antológica 50 States of Fright. Raimi ya le había cedido antes su franquicia a un director prácticamente desconocido, así que no sorprende demasiado que lo haya vuelto a hacer con Cronin. Evil Dead Rise iba a estrenarse originalmente solo por streaming en HBO Max, pero la excelente reacción de la audiencia en las proyecciones de prueba hizo que la película finalmente se estrenara en cines, una decisión que terminó convirtiéndola en la más taquillera de toda la franquicia, rompiendo la histórica estructura de la cabaña en el bosque para situarse en un edificio de la ciudad y cambiando el grupo de amigos por una familia que va a tener que enfrentarse a estas fuerzas del mal. Evil Dead Rise también hace algo muy importante: unifica las películas anteriores y confirma que todas suceden en el mismo universo. La historia sigue a Beth, una técnica de guitarras que viaja a Los Ángeles a visitar a su hermana y sus 3 sobrinos, pero después de un intenso terremoto, de que un libro antiguo sea abierto y de que unos oscuros discos de vinilo sean reproducidos, Beth va a tener que enfrentarse a la versión más pesadillesca de una familia. Sin mucho más que decir, bienvenidos a Hexfile, el archivo definitivo del cine de terror. Yo soy Gulhex y hoy vamos a hablar de Evil Dead Rise. La película comienza con una lluvia de referencias, que para este punto ya se pueden considerar más como recursos de la saga. Primero, con la mítica toma demoníaca en primera persona avanzando por el bosque, aunque esta vez hecha con un dron. La escena nos traslada a unos chicos en una escapada de fin de semana en una cabaña, pero no una tenebrosa, sino más bien alpina. Dentro de esta vemos un reloj de pared idéntico al que dibujaba Cheryl en la Evil Dead original, y en la cama, aparentemente muy enferma, se encuentra Jessica, la prima de Teresa. Mientras Teresa lee Wuthering Heights, Jessica comienza a narrar en voz alta las mismas palabras que su prima está leyendo, un guiño directo a cuando Cheryl adivinaba las cartas de la baraja. Acto seguido, Jessica vomita un líquido blanco, como cuando Sam Raimi hacía vomitar leche a los fake gems, o sea, no vomitar de verdad, pero se me entiende. Totalmente poseída, Jessica ataca a Teresa dejándola bien peladita. En pánico, sale corriendo al muelle a pedirle ayuda a Caleb, el novio de Jessica, pero la Deadite no se queda atrás. Jessica aparece, agarra el dron en pleno vuelo y deja que las hélices le rebanen la cara, cumpliendo el presagio de una conversación anterior. Caleb intenta ayudarla, pero como ya sabemos, los Deadites son medio unos guachos, así que apenas se sumerge, Jessica lo decapita sin dudarlo. Con Teresa peladita y gritando desde el muelle, vemos probablemente uno de los títulos más épicos que vi en bastante tiempo. Un día antes, la trama retrocede para meternos en un edificio de Los Ángeles a punto de ser demolido, que a mi parecer tiene unas vibras tremendas al edificio de Chucky. Ahí vive Ellie Bixler, una tatuadora y madre soltera que intenta sacar adelante a sus 3 hijos. La mayor es Bridget, quien justo es invitada por un vecino a hacer una maratón de películas. Cosa que es mentira, porque la 6ª película de Freddy Krueger es una cagada. El hijo del medio es Danny, que ahora mismo está haciendo un remix de LCD Sound System, y la menor es Cassie, interpretada por Neil Fisher, que seguro la conocen por ser la hermana de Mike en Stranger Things. Estos 3 hermanos se llevan bastante bien, a diferencia de Ellie y su hermana Beth. Beth es una técnica de guitarras que llega de sorpresa buscando refugio tras enterarse de que está embarazada. Esto a Ellie no le hace mucha gracia, ya que cuando su esposo la abandonó a ella y a sus hijos un par de meses atrás, Beth ni siquiera le contestaba el teléfono. Pero como buenas hermanas, se desahogan y terminan haciendo las paces, mientras los chicos van a comprar pizza, la mejor comida de la historia. Al regresar, son atacados por un terremoto. El sismo termina haciendo un enorme agujero en el estacionamiento y, para peor, les arruina la cena. Una pizza que, si prestan atención a la caja, como
compraron en la pizzería Henrietas, un guiño al Deadite del sótano en Evil Dead 2. Como este edificio fue construido sobre un viejo banco, Danny se mete de cabeza en el agujero para investigar lo que alguna vez fue una bóveda. Ahí encuentra reliquias religiosas, 3 discos de vinilo de 1923 y un extraño libro venoso. Como su viejo los acaba de abandonar, Danny decide llevarse el libro con la esperanza de venderlo y sacar algo de plata para ayudar a su mamá. El terremoto dejó sin servicio a los celulares, pero al final los chicos logran subir y reencontrarse con su madre en el pasillo. Este pasillo es uno de los pocos escenarios en los que nos vamos a mover a lo largo de la película. Todos los interiores, incluyendo el departamento y el estacionamiento subterráneo, fueron construidos desde cero dentro de un estudio de grabación. Al tener que filmar en espacios reducidos durante la cuarentena, el diseñador de producción Nick Bassett se encargó de rellenar cada rincón del departamento con detalles hiperrealistas, texturas y objetos cotidianos para que se sintiera como una casa auténticamente habitada. En su habitación, Danny está emocionado por ver qué hay en este libro, aunque su hermana Bridget le advierte que, juzgándolo por su aspecto, podría no ser muy buena idea. Y la verdad que un poco de razón tiene, porque ahí yo le veo dientes. Encima, Danny se corta, caen unas gotas de sangre que el libro empieza a chupar, y en mi experiencia viendo películas de terror, eso nunca es buena señal. La sangre actúa como llave y hace que el libro se desbloquee, revelando en su interior una cantidad de ilustraciones totalmente perturbadoras. Asqueada, Bridget le dice que no joda más con el libro, pero no dice nada sobre los vinilos. Danny los reproduce y escucha a unos clérigos discutiendo acerca de él. Y acá la película toma una de las decisiones más importantes de la historia de la franquicia. Para poder expandir este universo, el grupo de cineastas decidió unificar toda la saga a través del Necronomicon. El director Lee Cronin estableció que los 3 libros que vemos en el cementerio de Army of Darkness son canon. De esta manera, la trilogía original y la serie de televisión giran alrededor del primer volumen. El remake de 2013 usa el segundo y Evil Dead Rise nos presenta el tercero. Esto lo podemos confirmar por el simple hecho de que este libro tiene dientes, detalle que encaja perfecto con el libro que lo muerta Ash en Army of Darkness. Además, por primera vez en la franquicia se introdujo un elemento religioso. En 1923, este volumen terminó en manos de unos sacerdotes, y en estos vinilos quedaron grabadas sus discusiones acerca de si debían o no investigarlo y traducirlo. Esa voz en la grabación es un cameo de Bruce Campbell, pero a pesar de sus advertencias sobre los peligros, el sacerdote igual continuó su investigación en secreto y recitó las palabras malditas. Una vez que el conjuro comienza, Danny no logra apagar el tocadiscos, lo que termina invocando a la entidad que posee a Ellie en el pasillo. El espíritu invisible se le mete en el cuerpo, la revolea por todo el ascensor y hasta le lastima la oreja, ouch. Como acá no hay árbol que invoque ramas y raíces, los Deadites usan los cables del ascensor a los que Ellie logra sobrevivir el tiempo suficiente. Pero al final, los cables la retuercen en una versión más apta para todo público de la infame escena de la película original, dejándola así. Y también, si prestaron atención a los tatuajes de Ellie, se pueden notar que son ramas con hojas, también en clara referencia a esa escena. Él regresa al departamento caminando medio raro. Se pone a cocinar un omelette bien crocante y todo mientras empieza a decir absolutas locuras. También, dato curioso, esta escena fue grabada usando un split diopter, un lente literalmente partido a la mitad que permite mantener enfocados al mismo tiempo un primer plano y el fondo. Una técnica clásica que directores como Brian De Palma usaban muchísimo para generar tensión visual y que Lee Cronin viene incorporando en su corta filmografía. Ellie se pone a gatear tenebrosamente por el piso, moviendo los huesos de forma rarísima, en una escena que me hizo acordar muchísimo a la abominación del remake. Finalmente, termina vomitando un líquido blanco, lo que, guiándonos por lo que le pasó a Jessica al principio, significa que la posesión Deadite ya está completada. La familia intenta escapar de los departamentos, pero se dan cuenta de que están atrapados. El ascensor quedó dañado y gracias al terremoto, las escaleras colapsaron por completo. Básicamente, el equivalente al clásico puente roto de las primeras películas. Sin más opciones, van a tener que quedarse encerrados, acompañados por el cuerpo de una Ellie aparentemente fallecida. Evil Dead es una franquicia conocida históricamente tanto por su humor absurdo como por su violencia extrema, y dependiendo de qué película de la saga hayas visto primero, es probablemente la faceta que más te marcó. Personalmente, considero que Evil Dead Rise logra la mejor combinación posible de estos dos enfoques. Tiene la cantidad justa de explicitud, y ojo que de esta película todavía no vimos nada, y la dosis perfecta de humor, como en escenas
como esta. Los vecinos, Gabe y el señor Fonda, ayudan a Beth con su hermana. En este momento, lo único que pueden hacer es rezar una oración por ella, aunque yo tan muerta no la veo. Ellie despierta y al parecer con una fiebre muy alta. La única cura es un buen baño de agua fría, algo que a juzgar por su reacción y por el grito ensordecedor que hace hervir el agua y revienta el espejo, mucho no disfruta. Y una vez que se enfría, logra hablar otra vez. Ellie es interpretada por Alyssa Sutherland, una ex modelo que una vez hizo de extra en El Diablo Viste a la Moda. Tengo que admitir que gracias a su interpretación, Ellie es probablemente una de mis Deadites favoritas junto a Jane Levi en el remake. El jefe del departamento de prótesis, Luke Polty, tardaba varias horas en maquillarla todos los días de filmación. Ya poseída al 100%, Ellie arranca agujereándole la mano a su hermana y lastimando a Bridget con una máquina de tatuar, hasta que Dani la saca volando de un sillazo. Mientras comienza a elegir a su próxima víctima, Gabe, el vecino, se acerca a ver qué está pasando y de forma involuntaria termina perdiendo un ojo de un mordisco. Un ojo que Ellie después escupe y cae directo en la boca de Jake, quien termina muriendo ahogado. El sonido que hace Ellie cuando le muerde el ojo a Gabe fue hecho por Bruce Campbell mordiendo furiosamente una manzana, y la escena del ojo cayendo en la boca de Jake es un claro homenaje a Evil Dead 2. Y hay un detalle oculto incluso más curioso. Cada uno de los personajes de esta película está nombrado en homenaje a los actores de las entregas anteriores. La familia Bixler por Denise Bixler, Ellie por Ellen Sandwich, Beth por Embeth Davids, Bridget y el señor Fonda por la mismísima Bridget Fonda, Danny por Dan Hicks y Cassie por Cassie Wesley de Paiva, Bobby Joe. Beth y los chicos logran empujar a Ellie y dejarla fuera del departamento. A través de la mirilla de la puerta ven cómo Scott, el otro vecinito, pierde un brazo y es revoleado contra una pared. A Gabriel le arrancan la laringe y al señor Fonda, bueno, ahí están viendo. El señor Fonda es interpretado por Mark Mitchinson, quien también hace la voz del sacerdote en las grabaciones que escucha Danny en los vinilos. También actuó en un capítulo de la serie Ash vs Evil Dead como el miliciano Crosby, pero esto es solo un detalle y son personajes totalmente distintos. Adentro, Bridget empieza a sospechar que todo esto debe ser producto del libro que agarró Danny. Danny termina mostrándole el libro a Beth, mientras Bridget comienza a notar signos clarísimos de deaditis aguda. Deaditis, ¿cómo se dice? Cassie, la más chica, se queda sola mirando por la puerta a su mamá, quien intenta manipularla para que la deje entrar. Nothing a big old hug and kiss from you won't fix. Y funciona. Por suerte, Beth interviene justo a tiempo para salvar a su sobrina y volver a dejar a su hermana afuera. El alivio les dura poco, porque al darse vuelta se da cuenta de que dentro de la casa tienen un problema mayor. Beth intenta huir, pero accidentalmente le alcanza un rallador a Bridget, quien termina usándolo muy emocionada. Beth le pega un sartenazo para quitársela de encima y Bridget cambia de objetivo, yendo directo a cazar a su hermanita Cassie. Pero se le olvidó un pequeño detalle. La más chica tenía su propia arma secreta, Stephanie, un muñeco que Cassie estaba fabricando al principio de la película y que funciona como un homenaje a la daga kandariana de las películas originales. Al final, Beth termina consolando a Cassie porque en teoría acaba de matar a su propia hermana. Pobrecita. Cassie es interpretada por Nell Fisher, en el que fue su debut cinematográfico. Tenía solo 9 años al momento del rodaje, pero a pesar de estar rodeada de sangre, al parecer se divirtió bastante en el set. Como en toda película de Evil Dead, siempre hay alguien que termina fabricando o arreglando algo de forma casera. En este caso le toca a Beth. Logra conectar una batería al tocadiscos para poder escuchar el tercer y último vinilo, y mientras escucha las reglas de cómo deshacerse de estos Deadites, Ellie, que sigue varada en el pasillo, parece ser atraída por el gatito del señor Fonda. Le da a la Deadite la brillante idea de meterse en el departamento a través de los conductos de ventilación. Mientras mamá Deadite anda arrastrándose por el techo y la hermana Deadite revive y aparece en su forma más fantasmal, ataca a Danny dejándolo clavado en la mesada y le vomita toda la cara. Danny logra defenderse prendiéndola a fuego, lo que nos regala una escena de riesgo en llamas épica. Beth no se entera de nada de esto, hasta que Ellie aparece para convertirse en tocadiscos. Ella intenta apagarla, pero es empujada cayendo justo al lado de su sobrino. En su último aliento, el pobre Danny se disculpa con su hermana Cassie por haber desatado todo este infierno en primer lugar antes de finalmente morir. Beth es atacada por Ellie, pero antes de que logre hacerle un agujero en la panza, Cassie le pasa unas tijeras a Beth y le dice a la Deadite que la corte. Como última opción, las dos sobrevivientes intentan escapar por una salida de emergencia con la ayuda de la escopeta del señor Fonda, pero Ellie aparece... Oh shit. A pesar de ese intento, los demás vecinos ahora hechos Deadites parecen estar planeando algo.
Beth y Cassie intentan refugiarse en el ascensor, aunque obviamente no va a ir a ningún lado, más teniendo en cuenta cómo se empieza a llenar de sangre. Mientras tanto, los cuerpos en el pasillo comienzan a fusionarse en una monstruosa criatura de múltiples extremidades presagiada por el Necronomicon, conocida en la producción como la Amalgama. Con la sangre llegándoles hasta el cuello, la Amalgama trepa el techo y comienza a meterse al ascensor, pero como ya están excediendo el límite de peso, el ascensor cae hasta la planta baja, resultando en una clara referencia a... bueno, hace falta que diga qué película hace referencia. Evil Dead Rise utilizó más de 6.500 litros de sangre falsa, la mayoría volcados solos en esta escena. Esta secuencia tuvo que ser grabada una sola vez usando múltiples cámaras al mismo tiempo, ya que limpiar todo ese enorme enchastre les hubiera llevado unas 8 horas. Para acelerar las cosas, la producción incluso llegó a construir duchas en el mismo set, así las actrices no quedaban tan pegajosas. Con las puertas abiertas, Beth y Cassie logran huir hacia el estacionamiento, y sorprendentemente, el auto al que se suben arranca lo más bien, pero el portón tarda una banda en abrirse, el tiempo suficiente para que la amalgama aparezca de nuevo. Esta criatura fue interpretada por distintos contorsionistas en algunas tomas y en otras por los distintos actores filmados en placas separadas y sincronizados luego en postproducción. Después de lo que parece una partida de Dead by Daylight, Cassie es finalmente alcanzada y capturada por el monstruo. La criatura la arrastra hasta un camión que tiene enganchado una trituradora, la cual de hecho se nos muestra al fondo en la escena del terremoto del principio. El bicho hasta agarra una motosierra, pero Beth aparece justo a tiempo para salvar a su sobrina. Cambiando de objetivo y de arma, la amalgama enciende la trituradora, aunque Cassie logra apagarla rápidamente, dándole el tiempo suficiente a Beth para agarrar ella misma la motosierra. Si vieron mis videos anteriores o son muy fans de la saga, deberían saber que todas las películas de Evil Dead siempre incluyen un cameo del Oldsmobile amarillo de Sam Raimi, y por primera vez acá el auto no aparece físicamente, aunque según el director Lee Cronin se encuentra escondido de forma más sutil, en el color amarillo de la motosierra que usa Beth. Tiene un poco de sentido, aunque me sigue pareciendo una decisión media rara. ¿No era más fácil meter el auto en el estacionamiento? Al final, Beth usa la motosierra para empujar a la amalgama hacia adentro de la trituradora, destruyéndola por completo. Victoriosas y completamente bañadas en sangre, tía y sobrina se abrazan y se van caminando. Pero no se olviden, toda esta película transcurre un día antes de los eventos que vimos al principio, así que en la escena final, a la mañana siguiente, vemos a Jessica en ese mismo estacionamiento preparándose para salir a ese trágico fin de semana en la cabaña alpina. Para cuando nota los destrozos y la sangre a su alrededor y a juzgar por esa icónica toma en primera persona, ya es demasiado tarde. Evil Dead Rise demuestra que el verdadero terror de esta franquicia no necesita estar aislado en medio de la nada para funcionar con eficacia. La película logra capturar la esencia que siempre definió a la saga, pero la actualiza con una frialdad que le sienta a la perfección. Sin depender ciegamente de la nostalgia, encuentra el equilibrio ideal entre el horror grotesco y esa inconfundible cuota de humor perverso. Es una experiencia asfixiante que deja algo muy en claro. Sin importar que pasen las décadas o cambien las locaciones, el mal siempre encontrará una forma aterradora de devorar sus almas. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo que suba. Muchísimas gracias a los miembros de este mes y un agradecimiento especial para Verstappen 2009 y Lucas Delgado 791 que se suscribieron al tier de Director Demoníaco. Recordá hacerte miembro para ayudarme a traer más y mejores videos y nos vemos la semana que viene en un nuevo video. Mi nombre es Woodhex y nunca dejen de ver cine de terror.